Hola amigos, ¿cómo están? Hoy lo que les voy a mostrar de la mano de la gente de Suferrin es este nuevo sistema de mechas tipo fresa multifilo. Van a ver, es muy similar a una mecha de copa. Los filos son intercambiables y también tenemos este otro tipo de mecha Rotacut con filos también múltiples, que no es cambiable, pero es otro sistema. Así que hoy les voy a estar mostrando estos dos sistemas, sus beneficios, sus ventajas, de la marca Ougen. Esto es lo último que hay en tecnología para perforación de metales y distintos materiales. Vamos a sacarlo del envoltorio y les muestro cómo funciona, las ventajas y desventajas que tiene. Bien, como pueden ver, esta es la base. Acá tiene una mecha centradora que también tiene resorte. Fíjense que funciona como un expulsor de la platina que van a cortar. Estos son los filos intercambiables, por supuesto, con rosca. Esta base es para desde 3 octavos hasta 3 cuartos de las mechas. Si quieren cortar uno más grande van a tener que comprar otra base. Y estas arandelitas son para si se ajusta demasiado el filo, podemos agarrar una llave, perdón, y aflojarlo porque va a tender a ajustarse por el mismo giro, ¿no es cierto? La ventaja de esto, tiene mucho menos superficie de corte, por supuesto. Al no sacar como una mecha helicoidal todo el agujero, sino sacar una arandela, tiene mucho menos superficie de rozamiento y de corte, por eso perfora más rápido. Se pueden usar en taladro manual como en perforadora de banco también, aunque yo aconsejaría en diámetros más grandes ya usar un taladro de banco. Ahora las vamos a probar. Esto me gusta mucho, el sistema cambiable. ¿Ven? Ya sabemos que esta tiene desde 3 octavos hasta 3 cuartos. Y la presentación de los filos viene así, en milímetros. Esta es de 8 milímetros, esta es de 6 milímetros. Y así van cambiando los filos y utilizando la mecha. Vamos a probarla en material con el taladro de mano. Otra cosa, este lubricante en pasta. ¿Ven? Esto es perfecto para mantener la lubricación de la mecha y un corte perfecto. Es aconsejable siempre tener a mano. Ahora van a ver cómo se utiliza. Ahí tenemos un caño de 1,6 milímetros de espesor. Y hacemos, mojamos la mecha en el lubricante y vamos a proceder. Me olvidaba, es muy importante que tengan un punto para centrar la mecha, si no les va a costar mucho que la mecha se centre. Ahora sí, fíjense lo fácil que perfora. Fíjense el corte limpio, perfectamente limpio. La mechita no queda con el aro de metal. Ahora vamos a probar otra medida más chica para que vean. Colocamos una mecha más chica. Mismo procedimiento. Lubricamos bien. Y acuérdense lo importante de tener un buen punto para arrancar el agujero y que no se corra. Muy, pero muy bien anda. Acá están los residuos que saca. Como les decía, al no tener
mucho punto de contacto, solo cortar la arandela. También tenemos la ventaja de que podemos perforar de diámetros más grandes de una sola pasada y no se deforma el agujero. Fíjense que el agujero sale perfectamente y acá tenemos una mecha de 10 que con una helicoidal tendríamos que hacer antes una perforación más chica para poder llegar a ese diámetro sin deformaciones. Ahí lo vamos a hacer sobre una chapa de 3 milímetros. ¿Ven? Muy importante el punto para que no se corra. Perfecto. Vamos con la otra mecha un poco más grande, 10 milímetros. Ahí salió. Fíjense la perforación y lo que les decía, esto es una mecha helicoidal más chica y esta de 13, perdón, le queda 10 pero es 13, esta es 10, miren, y lo que queda saca perfecto. Ahora lo vamos a probar en la taladradora de banco porque ya con espesores más gruesos es más indicado para mí. Aconsejaría taladradora de banco y no manual, pero la verdad que anda espectacular el sistema. Fíjense si pueden apreciar la prolijidad del corte, casi nada de rebarba, ¿eh? Y esto en una planchuela de 5 milímetros. Bueno muchachos, la verdad me encantó este sistema Rotacut de Eugen, así que totalmente recomendable. Ahora vamos a probar esta otra. Bueno, esto ya es otra cosa. ¿Ven? Ya no son filos cambiables, es más parecido a una mecha de copa. Con filos incrustados debe ser de otro material más duro, ¿ven? También con una mecha de centro, un resorte para expulsar los aros que corta. Y esta viene en pulgadas, ¿no es cierto? Esta es 15-16. Esta no la recomiendo usar en un taladro de mano porque es muy grande. Estas sí son para 3,2 milímetros, hasta 3,2 milímetros 4. Vamos a colocarla en el taladro de banco y probamos su rendimiento. Bien, ya tenemos colocado. Recuerden siempre la importancia de un buen punto para que no se corra.
la pieza bien ajustada y ya le pasamos el lubricante. Fíjense la prolijidad del corte, como les digo, casi sin rebarba. Esto es un ángulo de 3,2 milímetros y la mecha impecable. Así que bueno, esto ha sido la breve prueba de las dos. Ahora les voy a dar las conclusiones finales y ya cerramos el video con estas fresas tipo mecha y mecha Rotacut de Ougen. Bueno amigos, hasta acá con esta pequeña muestra de estas bellezas. Mecha tipo fresa Ougen Rotacut. Herramientas de última tecnología que pueden encontrar en su Ferrín, ferretería industrial. Y quiero que se fijen bien la terminación de la perforación. Fíjense la prolijidad con la que hace los agujeros. Así que bueno amigos, muy recomendable este tipo de herramientas. Espero les guste, les sirva mi video y como siempre les dejo abajo los links donde las pueden adquirir. Y cualquier consulta, duda me dejan en los comentarios y lo vamos a estar ayudando en lo que podamos. Nos vemos gente, siempre tratando de probar cosas nuevas y compartir con ustedes.